Bueno, muy buenos días. Eh, Vamos a dar inicio a la charla de Bobinados Occidente. Bienvenidos. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Vamos a dar inicio a esta charla titulada El proceso listo, calidad en la pequeña, mediana y gran industria. Me presento, soy la ingeniera María Gabriela Viloria, egresada de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Sistemas, opción Investigación de Operaciones. Actualmente me desempeño como directora de operaciones de la empresa Bobinados Occidente, que se encuentra ubicada en El Vigía, Estado Mérida, y eh, que las quiero presentar ante ustedes a través de imágenes, porque como todos sabemos, una imagen habla más que mil palabras, y es por eso que en breve le solicitaré a Nadia apoyo para proyectar un video corporativo que les dé idea de cuáles son nuestros procesos y a qué nos dedicamos. Bien. Antes de eso, voy a dar el esquema de presentación. Vamos a ver el video que representa el quehacer de la empresa. Vamos a dar una introducción y hablar un poco de la situación actual que vivimos en el país a nivel industrial. Vamos a hablar del proceso listo y más adelante les diré a qué se refiere esto del proceso listo y de la ISO 9001. Vamos a hablar de elementos fundamentales en esos dos marcos metodológicos, que son recursos, procesos y clientes, y vamos a hacer una conclusión que nos llame a la acción, ¿ok? Que nos dé una manera de afrontar los desafíos que vamos a vivir en el país en las próximas décadas. Entonces, sin más preámbulos, Nadia, si me puedes apoyar con el video.
Como les decía, pues queríamos presentar este video en imágenes. Lo que hacemos, Bobinados Occidente es una industria dedicada a los servicios integrales a transformadores eléctricos desde el año 1984. Quisiéramos arrancar esta presentación retrocediendo un poco en el tiempo de esa trayectoria que ha tenido la empresa en el sector eléctrico y enfocarnos a lo que representaron retos para la industria en el año 96, ¿sí? ¿Y por qué en el año 96, hace 30 años exactamente? Porque en ese año, justamente, el ingeniero Ramón Atilio Márquez, que fue el fundador de la empresa, ingeniero electricista, también egresado de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ingeniería, empieza a desarrollar, ya desarrolla un marco de trabajo analizando los desafíos que enfrentaba la pequeña y mediana industria en ese momento. Y yo quisiera hacer ese recuento porque es en ese momento donde se establece un marco metodológico para lo que son los procesos de bobinados occidentales. En el año 96, los desafíos para Venezuela estaban muy vinculados a lo que era una transición económica y a una gran competitividad industrial. Si lo resumimos en cuatro grandes desafíos que enfrentaba la industria venezolana, estaba todo el tema de la competitividad y la necesidad de adoptar normas y estándares para los procesos de trabajo, de manera que lo que produjera la industria venezolana fuese bien visto y aceptado en mercados extranjeros. Adicionalmente, estaba ocurriendo un fin de la economía protegida. La pequeña, mediana industria venía muy acostumbrada a subsidios, a medidas un poco improvisadas y se acercaba una liberación económica. Debemos recordar que en los años 90, PDVSA era una de las primeras empresas a nivel mundial de exportación de petróleo y todas las empresas e industrias que estaban alrededor de ese sector como prestadores de servicio estaban llamados a ese mismo nivel de excelencia. Adicionalmente, se manejaba algo que es intrascendente, o sea, que se mantiene hasta el día de hoy, no cambia, es algo inmanente, que es la reconversión interna de las empresas apoyándose en el talento humano, en el capital humano, como el factor capaz de liderar los cambios. Y adicionalmente a eso, se buscaba optimizar los procesos de trabajo para minimizar desperdicios y ser competitivos incluso a nivel de precios, de manera que el cliente no viera la mejor alternativa en la importación de bienes y servicios. En ese momento esos eran los grandes cuatro desafíos que enfrentaba la industria venezolana. ¿Ok? Si venimos al 2026 y hacemos un recorrido de todo lo que este año se ve como expectativa, y este es de hecho, este es un llamado a un foro que hace una de las escuelas más importantes de gerencia de Venezuela, que es el IESA, donde ellos nos plantean cuatro retos, ¿sí? ¿Qué nos exige actualmente el mercado? Exige una visión estratégica, exige modernización de procesos, exige responsabilidad empresarial y exige estándares globales. Si nosotros hacemos el comparativo entre lo que estaba pasando hace 30 años y lo que está pasando ahora, encontramos coincidencias, ¿sí? ¿Cuáles coincidencias encuentran? Si podemos, no sé, darle voz aquí a alguno de los participantes de Zoom o a los que están en el auditorio, ¿me pueden decir si identifican alguna coincidencia entre lo que vivía la industria hace 30 años y lo que está viviendo la industria en este momento? Ya va. No veo el chat de todos. Ok, ahora sí. Sí, me dice K68, me dice Sila y K68, ¿cuál es tu nombre? Ajá, mucha diferencia. Sí, yo no estoy hablando de la industria, sino del contexto. ¿Ok? Hay coincidencias en un contexto y otro. Ingeniero José González, bienvenido. La resiliencia. Muy bien. Ese es uno de los factores, ¿sí?
indistintamente de lo que es la tecnología hace 30 años, de lo que puede ser la tecnología hoy. Un poco lo que yo quiero resaltar es que la industria se ha enfrentado a desafíos distintos a lo largo de estas décadas en Venezuela. Déjenme volver a compartir mi presentación. Aquí está. ¿Sí la ven? ¿La logran ver? Ok. La industria en Venezuela se ha enfrentado a diferentes contextos, es verdad, pero los desafíos muchas veces son similares. Y actualmente hay coincidencias, específicamente si lo vemos aquí en la necesidad de adoptar estándares globales. Fíjense que ocurría aquí en el año 96 y está ocurriendo en el año 2026. La responsabilidad empresarial de tener en el centro el factor humano como diferenciador o como agente de cambio. Y esas son las cosas que en los años 90 el fundador de la empresa, el ingeniero Ramón Márquez, detecta y se da cuenta que para llegar a prestar bienes y servicios de excelencia, para reducir costos, para hacer una empresa sostenible en el tiempo, es necesario ordenarse, ¿sí? Y no solo lo pensó para Bobinados Occidente, lo pensó como un marco de referencia que pudiesen adoptar pequeñas y medianas industrias para llegar a ser grandes industrias. El desafío en esos momentos era si una pequeña y mediana industria se podía permitir una certificación como la ISO 9001, porque las certificaciones tienen costos asociados. La manera en que la implementas, la manera en que contratas a un ente acreditador, cómo atiendes una auditoría. Cada año eso representa costos para una empresa, para avalar la calidad de sus productos y servicios, para avalar la estandarización de sus procesos. Entonces, vamos a ir dando pequeños pasos. Esa es un poco la filosofía que nos deja el ingeniero Márquez cuando en el año 96 publica su libro Calidad en la pequeña y mediana industria. ¿Y qué plantea él? Una metodología llamada el proceso listo, que busca optimizar la gestión de la empresa. ¿Sí? ¿Qué argumenta? Argumenta que alcanzar estándares de calidad y competitividad es esencial para la supervivencia de la empresa y muy especialmente ante la apertura de mercados internacionales. Y es indudable que en este año nosotros estamos haciendo frente a la apertura de mercados internacionales. Como industrias, como profesionales, nosotros tenemos que apuntar a ese nivel de competencia, a ese nivel de excelencia que pueda hacer competitivos nuestros productos y servicios. Adicionalmente, en el proceso listo, para definir el proceso listo, se plantea la necesidad de hacer un análisis detallado de elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos? Recursos, procesos y clientes. Eso no cambia en el tiempo. Eso en los años 90, eso en el 2026 sigue siendo permanente. Tenemos que centrarnos en cómo gestionamos recursos, en cómo gestionamos procesos y en cómo gestionamos a nuestros clientes. En el año 96, alrededor de la creación del proceso listo, estos son los elementos centrales. Adicionalmente, incorporaba lo que es la evolución histórica de la calidad, que pasa de modelos muy rígidos a enfoques más modernos como la mejora continua, donde el error ya no significa una traba, el error significa una oportunidad de aprendizaje. Eso lo contiene el proceso listo. ¿Qué nos deja? Nos deja una guía técnica para que los empresarios logren transformación interna eficiente y sostenible. ¿Okay? ¿Qué se estaba proyectando al tener una metodología como proceso listo? Un primer paso, un primer escalón para poder ordenar el proceso medular de una industria. Ese primer paso y ese primer escalón habilita y prepara a la industria para una certificación internacional como lo es la ISO 9001. El libro de la calidad y la pequeña y mediana industria toma a Bobinados Occidente como ejemplo, como una guía técnica sin ningún tipo de mezquindad, porque como lo dice uno de los eslogans de esta feria empresarial, nos hace grande compartir el conocimiento. Ese legado, al día de hoy, Bobinados Occidente lo mantiene y
dio el paso en los años 2001 a la certificación ISO 9001. Es decir, se demuestra que un esquema o un marco de trabajo abocado a estos tres elementos, recursos, procesos, clientes, que permite ordenar cualquier proceso productivo indistintamente del tamaño de la industria, te va preparando, te va habilitando para una certificación internacional. ¿Estamos bien hasta este momento? Ok, Sí, seguimos. Entonces, gracias. Entonces, aquí quería hacer el comparativo. El proceso listo, que es esta metodología muy abocada al proceso operativo de una industria, que te va a decir cómo organizar recursos, cómo organizar procesos y por qué es tan importante tener la mirada siempre en el cliente, encuentra su equivalente en lo que es la cláusula 7 de la norma internacional ISO 9001, que actualmente vigente está en el año 2015. La gran industria apunta a estándares internacionales. La ISO 9001 no es más que un compendio de mejores prácticas que aplicadas te garantizan el éxito sostenido, y cuando hablo de sostenido implica que trasciendas en el tiempo. Más allá de emprender, ¿sí? Cuando buscamos ordenarnos, estamos apuntando a ser empresa. Y hacer empresa es ofrecer empleo, es ofrecer crecimiento, es ofrecer know-how, es decir, aprendizaje, conocimiento, oficio. ¿Ok? La gran industria apunta a esto y, como les digo, hay una equivalencia y por eso es un escalón, es como si viéramos una escalera. Si yo adopto proceso listo, yo voy a tener ya un paso hacia la ISO 9001. La, la cláusula 7 de apoyo de la norma ISO 9001 lo que nos habla es de recursos justamente. ¿Y cuáles son esos recursos? Son las personas, es la infraestructura, es el ambiente para la operación de los procesos, son los recursos de seguimiento y medición y es el conocimiento de la organización. Eso es lo que está en un marco a nivel internacional de mejores prácticas. Usted gestiona recursos como personas, como infraestructura, como ambiente para la operación de los procesos, como los recursos de seguimiento y medición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted tenga objetivos, que usted tenga metas, que usted mida adecuadamente los valores que le aseguran que el producto que ofrece es conforme y que usted respalde los conocimientos de la organización. Queremos ser un ejemplo de ello, ¿sí? Si desde el año 96 el fundador de la empresa deja una metodología de trabajo como es el proceso listo, certifica la empresa con una norma ISO 9001 en el año 2001 y estamos en el 2026 hablando de esto, es porque son conceptos que no caducan, porque hemos preservado el conocimiento de la organización y porque eso es uno de los pilares para tener sostenibilidad en el tiempo, para pasar de generación en generación, para poder ser una empresa familiar que pasa de una primera generación a una segunda generación, como se encuentra Bobinados Occidente, y que apunta a una tercera, cuarta, quinta, como empresas longevas que tenemos de ejemplo en el mundo y que tenemos de ejemplo en Venezuela, ¿sí? Y un poco es ese despertar de cómo nosotros podemos ver ese crecimiento sin miedo, sin ningún tipo de inquietud, sino con trabajo, esfuerzo, disciplina, orden de la ejecución de las acciones que vamos a tomar. Entonces, ya quisiera como mostrar, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos de tiempo, bien. Ya quisiera mostrar entonces cómo la empresa, que así como hizo el ingeniero Ramón Atilio cuando escribió su libro para explicar el proceso listo, mostró el layout de la planta, mostró los recursos que utilizamos, mostró la manera en que se va llevando el proceso, yo quisiera hacer lo mismo con el 2026. ¿Qué hacemos nosotros para gestionar recursos? ¿Dónde enfocamos nuestra mirada cuando hablamos de recursos? La gestión efectiva de recursos de Bobinados Occidente se convierte en una guía estratégica para nosotros. Uno de esos recursos, que son las personas, lo vemos como gestión de capital humano, donde tenemos líderes que definen sus metas y que van a asegurar el logro de esos objetivos
a través de un feedback constante, a través de un trabajo en equipo, a través de los valores de la organización. Asimismo, vemos la infraestructura como un recurso y apuntamos al control de ella. ¿Cómo lo hacemos? Gestionando anticipadamente lo que requerimos a nivel de herramientas, a nivel de máquinas, a nivel de vehículos, a nivel de mobiliario, a nivel de equipos. Clasificamos los activos, los llamamos activos controlados por el proceso de mantenimiento y podemos ir gestionando a lo largo del año mantenimientos preventivos, poder reaccionar rápidamente ante mantenimientos correctivos eh, y generar un entorno de trabajo adecuado para operar los procesos, que esté habilitado cada día para el proceso productivo. Asimismo, buscamos un ambiente de trabajo impecable que va más allá de lo físico, no solo hacia lo que es la empresa como infraestructura física, sino también desde el punto de vista de la gente. La gente tiene que sentir esa automotivación de conocer su proceso, saber por qué lo hace y cuál es el impacto. Con el video que nosotros iniciamos, fíjense que tiene una primera etapa de procesos y una segunda etapa de usos, ¿sí? Esa conciencia de que lo que nosotros hacemos no está enmarcado solo en las cuatro paredes de la industria, sino que impacta a una sociedad, que impacta a otros procesos productivos. Y en el caso nuestro, o sea, todo lo que tiene que ver con energía eléctrica, nuestros transformadores de distribución, de potencia, habilitan procesos industriales de otras empresas, habilitan la cotidianidad y el día a día. Esa conciencia sembrada en la gente, muy evangelizada, por decirlo de alguna manera, va creando un ambiente de trabajo impecable, que se hace muchas veces, a veces puedes verlo como rígido o muy estructurado, pero que es necesario para poder tener una disciplina y una conciencia de la calidad, de lo que implica, de lo que implicamos nosotros en la calidad del bien o servicio. Por otra parte, está el recurso de control de medición, de seguimiento y medición, tiene que ver con tener metas, con tener objetivos, con tener indicadores, con tener una visión clara, una misión clara y que toda tu estrategia responda a ella. Y por otra parte, el recurso del conocimiento. Y este recurso del conocimiento en este año 2026, para toda empresa que supere la década, en el caso de Bobinados Occidente, este año cumplimos 42 años. Esto representa un desafío que mezcla conocimiento con personas. Estamos enfrentando un desafío generacional de transferencia, de integración, donde es necesario poder amalgamar dos generaciones que ven el mundo muy distinto, pero que son ambas muy importantes para los retos que vienen. La transferencia de ese conocimiento, así como obviamente requiere estar bien documentada, bien respaldada en manuales, procedimientos, instructivos de trabajo, también amerita que el estado del arte que han logrado personas con trayectorias de 20, 30 años pueda ser comprendido por las generaciones actuales y realmente las generaciones actuales se conviertan en el relevo que necesitamos para hacer trascender las industrias y poder afrontar los retos que vive el país. ¿Okay? Entonces, esta es la manera como nosotros igualmente, así como lo dice la norma ISO y como lo establece el proceso listo, gestionamos recursos. El otro elemento importante son los procesos. Entonces, en la industria, y esto es muy importante verlo así, eh, si nosotros queremos responder a un estándar internacional, debemos cambiar el mindset o la idea de tener departamentos, de tener áreas, donde cada una se ocupa de lo que tiene que hacer y bueno, si la otra me colabora bien, pero si no me colabora, yo estoy enfocado en lo que hago. Esa mentalidad no es una mentalidad ISO. La mentalidad ISO es una mentalidad de procesos, donde lo que tenemos son flujos de trabajo, donde hay una interdependencia y donde de manera muy tangencial se observa que allí está presente el pensamiento sistémico. Es decir, las empresas, las industrias, lo que hacemos debemos verlo como un sistema interdependiente. ¿Que tenemos distintos tipos de procesos? Sí. Por ejemplo, aquí estoy presentando
el mapa de procesos de Bobinados Occidente, donde tenemos tres tipos de procesos. Un proceso estratégico, que en nuestro caso es dirección, procesos de medulares, que es el core de la empresa, lo que hacemos, en este caso es el mercadeo, centrado en el cliente, la gestión técnica, que se divide en producción, distribución y producción potencia. Son nuestras dos líneas de trabajo. Distribución se refiere a todo transformador de tipo distribución y potencia a los transformadores tipo subestación eh, y trifásicos. Nosotros lo tenemos dividido así, la línea de monofásicos y la línea de trifásicos. Esos son procesos medulares que no pueden salir tan fluidamente si no tuviesen procesos de apoyo, como son los otros 6 procesos que vemos alrededor, como es administración, almacenamiento de materia prima, gestión del talento humano, gestión de la calidad, mantenimiento y seguridad, higiene ocupacional y ambiente. Este mapa muestra a la empresa como un sistema, donde todos esos flujos de trabajo, que obviamente tienen un objetivo, un norte, no pierden de vista que su razón de ser, es decir, administración no pierde de vista que su razón de ser es habilitar el proceso productivo. ¿Sí? Cuando yo pago impuestos puntuales, cuando yo tengo una gestión fiscal ordenada, cuando yo cumplo con todas mis obligaciones, cuando yo llevo mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar en orden, yo estoy asegurándome que no van a haber contratiempos para que la producción salga adelante. Cuando yo tengo una gestión de la calidad, no puede perder de vista, la gestión de la calidad no se puede enfocar en algo que no sea habilitar el proceso productivo para que el producto que genere sea conforme, para que tengamos un cliente conforme y dispuesto a recomendarnos. Así es la manera en que una norma como la ISO, que es de gestión, ve a las organizaciones y pide como principio que las organizaciones se estructuren en procesos. Proceso no es más que entrada, actividad, salida, y hay una retroalimentación, es un sistema. Eh, Ese es nuestro ejemplo y esa es una idea, una manera, esa es nuestra manera de aplicarlo, pero cada organización pues debe identificar, descubrir cuáles son sus flujos de trabajo, cómo los quiere ordenar, cómo uno habilita al otro y cómo ellos dependen unos de los otros. Al final, dentro de la organización, nos convertimos todos en unos clientes internos que tenemos unos requerimientos y exigimos unas respuestas. Eso es parte de lo que quería mostrarles hoy. Y finalmente, cuando hablamos de clientes, es porque tenemos que tener al cliente como centro. El cliente es el que nos demanda, el cliente es el que nos da la razón de ser. Si yo no tengo un cliente interesado en hacerle servicio a un transformador eléctrico, en comprar un transformador eléctrico, yo no tengo una razón de ser como empresa. Entonces, al tener al cliente en el centro y respetando la, la norma ISO, pues nos invita a tener una política de calidad que hace que la empresa o la industria en este caso se comprometa con satisfacer necesidades y expectativas de los clientes. ¿A través de qué? A través de todo lo que ella es, a través de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, a través de desarrollar bien sus procesos, en nuestro caso reconstrucción, mantenimiento, servicios integrales a transformadores, a través de trabajar con un equipo de personas que estén motivadas, que se comprometan, que mejoren continuamente el sistema de gestión de calidad y que apliquen los métodos y técnicas de ingeniería que van a asegurar la calidad de los productos y servicios. No es improvisar, no es obviar, no es subestimar lo que implica hacer el trabajo. Todo tiene una base metodológica que, si se respeta, va a generar buenos resultados. Bueno, estamos a buen tiempo. Básicamente, esto es lo que quería mostrar en principio. Quiero resaltar algo que es transversal a todo esto y y que implica un llamado a la acción. Eh, las empresas en el mundo nos sorprenderíamos de la cantidad de empresas eh, que son empresas familiares. Entonces, eso es algo que le da un entramado a toda sociedad. O sea, que la familia, que la misma empresa trascienda de una década a otra y mantenga
principios, valores y una necesidad de hacer un aporte positivo a la sociedad es clave. La empresa Bobinados Occidente se encuentra en su segunda generación, quería destacar eso, y asimismo, algo muy importante es que no podemos estar desvinculados de la técnica. Bobinados Occidente, en este caso, pertenece a mesas técnicas, a comités, como los hace Codelectra, como los hace Fondo Norma, como los hace Covenio. Y quería mostrar dos ejemplos de ello, que lo que nos llaman es que cual sea nuestro sector, debemos estar interesados en cómo ese sector mejora, en cómo ese sector se estandariza, en cómo ese sector se estructura, ¿sí? Un ejemplo de ello es las normas que rigen nuestro quehacer. Ejemplo de ello es la norma de reconstrucción, vamos a mencionarla a ella, es la COVEN 3540 actualizada en el año 2022, reconstrucción de transformadores monofásicos de distribución tipo intemperie, es una línea que tenemos certificado su servicio. Y aquí, en el prólogo de la norma, podemos ver cómo Bobinados Occidente formó parte del subcomité para hacer esta revisión, ¿sí? Asimismo, tenemos la norma 536, que es la norma de fabricación, donde por líneas que también tenemos, cuando ya hemos desarrollado productos nuevos, participamos en toda su discusión y aquí pueden ver la organización representada en sus ingenieros, el ingeniero Jesús Atilio Márquez, quien actualmente es el presidente de la empresa, el ingeniero Daniel Márquez, que es el vicepresidente de la empresa, y en mi caso, María Gabriela Viloria, que soy la directora de operaciones, como les comenté al inicio. Esto nos mantiene en la actualidad. Esto nos mantiene resilientes. Esto nos hace tener sentido de que lo que hacemos sí está de la mano del deber, de lo que es el buen hacer. Entonces, un poco es también la invitación a mantener estos espacios abiertos de academia, estos espacios abiertos de intercambio, estos espacios abiertos donde se resalta la importancia de la técnica, del estudio, del método, de la estructura. Un poco eso lo quería resaltar, ya darles un mensaje de pensamiento sistémico. Eh, Obviamente esa es mi base, yo soy ingeniero de sistemas y es algo que siempre tengo muy presente. Nosotros creamos problemas lineales, ¿sí? Causa, efecto. Nosotros venimos de una antecedente donde los problemas se crearon de forma lineal y no vamos a poder resolverlos de forma lineal. Nosotros vamos a poder resolver los desafíos y problemas que actualmente enfrentamos a través de un pensamiento sistémico, donde vamos a ver las cosas desde distintas perspectivas y donde vamos a saber que hay una interdependencia en múltiples disciplinas. La inteligencia artificial, que hoy día avanza a una velocidad descomunal, nos muestra eso. Y otro mensaje final que quisiera dejar es que ningún proceso que no se comprenda puede ser exitosamente automatizado. Yo aquí en toda la presentación no he hablado de ninguna tecnología en específico, pero sí de cosas que son transversales y que al tenerlas muy claras van a permitir usar adecuadamente la tecnología. Pero hay un principio. Hey, hell, garbage in, garbage out. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo, si yo no entiendo mi proceso, si yo no lo pienso, si yo no concibo mi razón de ser, va a entrar basura y va a salir basura de cualquier sistema automatizado. Entonces ese es el otro llamado de definir estas cosas, de enfocarse en estas cosas, de tener claros los recursos, de tener claros los procesos y de tener en el centro al cliente, de que realmente lo que buscamos es satisfacer una necesidad. Y eso nos puede llevar de una pequeña industria a una mediana industria y de una mediana industria a una gran industria. Podemos arrancar por un ordenamiento interno, como lo hizo el proceso Listo, para luego apuntar a una certificación internacional, como lo es la ISO 9001. Y con esto, pues doy cierre, esta es mi conclusión de la presentación, y pues quisiera
los minutos que nos quedan, que creo, si no me equivoco, son 10 minutos más o menos, darles la palabra si tienen alguna duda, alguna inquietud y abrir la conversación. Por aquí voy a irte pasando al profesor Mora que te quiere comentar. Profesor Mora que te quiere. Buenos días, bienvenida a la conferencia. Tenía una inquietud presente, la capacidad máxima de transformadores con los cuales ustedes pueden operar en mantenimiento y el nivel de tensión de los mismos. Es una referencia que los estudiantes a veces quisieran conocer. Nosotros tenemos una capacidad instalada para 1.500 transformadores al año y como toda industria en Venezuela que se mantiene de puertas abiertas, estamos alrededor de un 30% de esa capacidad instalada con miras a crecer. Eso estoy hablando de transformadores monofásicos, que es una línea de trabajo. Cuando hablamos de transformadores trifásicos, bien sea de tipo pedestal, tipo subestación, son proyectos, ¿ok? Tienen una fecha de inicio, una fecha de fin y se van abordando hasta 3 proyectos en paralelo. Entonces, eso con respecto a la capacidad instalada. La segunda pregunta, profesor, disculpe. ¿Ya? Las tensiones. Ajá, muy bien. Nuestro El nivel de alcance, nuestro tensión alcance. máximo con el que ustedes han trabajado. Correcto. Voy a aprovechar acá, porque eso está muy bien que yo les presente nuestro brochure. Bueno, entonces acá pueden ver toda nuestra línea de trabajo, reparación, reconstrucción, mantenimiento, y con los transformadores trifásicos de tipo subestación hemos trabajado hasta 115 y 40 MVA. ¿Ok? Transformadores monofásicos, nuestro alcance es de 5 kVA hasta 500 kVA, esa es la línea que tenemos certificada acá en los monofásicos, y el sistema de gestión arropa todas estas líneas de trabajo para servicio, reconstrucción o mantenimiento. Fíjense que tenemos por eso lo hablamos como servicios integrales, porque podemos trabajar con transformadores monofásicos, con transformadores trifásicos tipo pedestal, con transformadores trifásicos o monofásicos tipo sumergible, más región capital para líneas subterráneas donde hay presencia de humedad constante, transformadores de tipo subestación, transformadores secos y adicionalmente a eso, como les había comentado, tenemos ya una línea de fabricación en lo que son transformadores trifásicos tipo pedestal, ponerlo aquí un poco más grande, ¿ok? Hasta 2000 kVA, estos transformadores, y transformadores monofásicos y trifásicos en baja tensión tipo seco, que lo que permite es adecuar el nivel de tensión a la máquina que usted necesite operar. ¿Ok? Espero haber respondido con esto la pregunta, profesor. Si hay alguna otra inquietud. Gracias. Gracias. El equipamiento posee protocolos. Del chat, Hay una pregunta en el chat, estoy viendo acá. tus consultas El también. equipamiento posee protocolos de pruebas destructivas. Los protocolos de prueba, sí hay pruebas que son destructivas, por ejemplo la aplicada. Cada transformador que sale de la planta sale con un protocolo de pruebas y un certificado de garantía que asegura el servicio postventa al cliente. El banco de pruebas, ¿quién pregunta sobre el banco de pruebas? Tenemos un banco de pruebas para transformadores monofásicos y un banco de pruebas para transformadores trifásicos. Todo lo que establecen las normas que les mostré, Jovenin, está respaldado por la infraestructura de la empresa. Para tú poder acreditarte, tienes que tener los recursos para cumplir con los protocolos de prueba que exige el cliente. Esos equipos de medición y ensayo, que es uno de los recursos que mencioné, deben ser trazables. Es decir, nosotros tenemos equipos patrón con los que verificamos las mediciones y esos equipos patrón salen a laboratorios acreditados
para que puedan ser calibrados debidamente, según el programa de mantenimiento y calibración que nosotros tenemos definido. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Por aquí no tenemos cómo más compartirte imagen, pero bueno, estamos agradecidos, Gaby, de que la empresa haya podido participar en esta oportunidad. Y bueno, preparándonos para una feria empresarial mucho más participativa y más activa a finales de este año. Estamos muy contentos de que Bobinados Occidentes haya sido parte de este primer ciclo de charlas y bueno, invitarlos a que sigan las redes de B Occidente, que es la de Bobinados Occidentes, y nuestras redes de Ingeniería ULA para que puedan conocer todas las programaciones, las actividades o eventos que tenemos en lo que cursan las jornadas y las actividades de nuestra facultad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y bueno, feliz día. Hasta luego. Encantada de estar en el alma mater de nuevo.